El hijo del millonario invitó a la limpiadora a un restaurante de lujo con la intención de humillarla. Cuando su padre se enteró, le dio una lección que lo hizo caer de rodillas. Juan Pablo Valdés siempre había tenido lo mejor que el dinero podía comprar. Para él, la vida era un juego en el que las personas como Isabel no eran más que piezas desechables. Desde la mansión donde vivía hasta el lujoso auto que manejaba, todo en su mundo estaba hecho para satisfacer sus caprichos. Por eso, cuando la vio trabajando como limpiadora en su casa, pensó que sería divertido invitarla a cenar. No era por gentileza, sino para humillarla. Isabel Hernández, por su parte, no estaba acostumbrada a los lujos ni a las atenciones de gente como Juan Pablo. Trabajaba en la mansión desde hacía varios años, limpiando habitaciones, pasillos y baños, todo para llevar dinero a su casa y sostener a su madre enferma. Cuando Juan Pablo le hizo la invitación, dudó. Nunca nadie de esa familia le había mostrado ningún interés, y menos aún alguien como él, quien apenas la miraba cuando pasaba por los pasillos. Pero su madre, a quien Isabel le comentó la situación, la animó a aceptar. «Tal vez sea una oportunidad, hija», le dijo con una sonrisa cansada. El restaurante donde Juan Pablo la llevó era el más caro de la ciudad. Las paredes estaban adornadas con pinturas lujosas y las mesas, cubiertas con manteles blancos inmaculados, eran atendidas por camareros vestidos de negro impecable. Isabel se sintió fuera de lugar desde el primer momento. Vestía su mejor ropa, un sencillo vestido azul que había comprado en un mercado local. Sabía que no estaba a la altura del glamour que la rodeaba, pero intentó mantenerse firme. Cuando llegaron, Juan Pablo la guió hasta una mesa en el centro del salón. «Siéntate, Isabel, que hoy te voy a tratar como reina», le dijo con una sonrisa sarcástica que ella no supo interpretar. Alrededor, algunas personas comenzaban a observarla con curiosidad, mientras otros disimulaban sus risas. Isabel no entendía bien lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de ella le dijo que algo no estaba bien. «¿Qué quieres pedir?», le preguntó Juan Pablo, mientras hojeaba el menú sin ningún interés real. «No sé, lo que tú creas que está bien», respondió ella, sintiéndose incómoda ante la lista de platos cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Apenas unos minutos después, los amigos de Juan Pablo empezaron a llegar. Se sentaron alrededor de ellos, uno a uno, como si hubieran estado esperando ese momento. Las risas aumentaron. Isabel intentaba concentrarse en su comida, que había llegado servida en un plato exquisito que no se atrevía a tocar. No quería llamar la atención, pero los comentarios en voz baja, los gestos y las miradas la estaban volviendo loca. «¿Y esa ropa, Isabel? ¿Es de algún diseñador exclusivo?», preguntó una de las amigas de Juan Pablo, fingiendo admiración mientras los demás se reían. Isabel sintió como sus mejillas se sonrojaban, pero no respondió. Mantuvo la vista fija en su plato, intentando no mostrar lo que realmente sentía: humillación, vergüenza y una punzada de dolor en el pecho. Juan Pablo, disfrutando del espectáculo, se recostó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de autosuficiencia. Para él, aquello era solo una broma. Ver a Isabel sentirse incómoda y pequeña era exactamente lo que había planeado. Nunca le había importado lo que gente como ella pensaba o sentía. Pero en ese momento, no se dio cuenta de que alguien más estaba observando todo desde lejos. Entre las sombras del restaurante, un hombre con una expresión seria y la mirada fija en su hijo no podía creer lo que veía. Don Manuel, el patriarca de la familia Valdés, había llegado al restaurante por casualidad y lo que presenció lo enfureció. Sabía que su hijo era arrogante, pero nunca imaginó que llegaría a ese nivel de crueldad. Las risas y comentarios seguían cuando Juan Pablo finalmente decidió hacer su gran jugada. «Isabel, ¿sabías que cuando entramos aquí todos pensaban que eras la nueva camarera?», dijo en voz alta, asegurándose de que los demás lo escucharan. Las carcajadas resonaron en todo el lugar. Isabel ya no podía contener más el nudo en la garganta. Quería salir corriendo, desaparecer, pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapada entre el orgullo y la vergüenza, sabiendo que si se iba, daría la razón a todos aquellos que la estaban humillando.
Justo en ese instante, una voz firme y autoritaria interrumpió el espectáculo. «Juan Pablo, basta». La voz de don Manuel resonó en todo el salón y el silencio se apoderó del lugar. Todos voltearon a ver al hombre que caminaba con paso decidido hacia la mesa. La cara de Juan Pablo se transformó de diversión a desconcierto en un instante. Isabel, todavía con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mirada para ver al hombre que se acercaba. «Papá, yo solo», intentó explicar Juan Pablo, pero don Manuel no estaba dispuesto a escuchar excusas. «No quiero escuchar nada. Lo que has hecho aquí hoy es vergonzoso, para ti y para nuestra familia. Ahora, levántate y discúlpate con Isabel». Don Manuel habló con una frialdad que no admitía réplica. El restaurante entero permanecía en silencio, como si todos los presentes esperaran la continuación de aquel inesperado espectáculo. Juan Pablo, todavía aturdido por la presencia de su padre, intentaba comprender cómo había llegado a ese punto. Nunca había imaginado que don Manuel lo confrontaría en público, y mucho menos por alguien como Isabel. «¿Qué esperas?», insistió don Manuel, con la mirada fija en su hijo. «Discúlpate». Juan Pablo respiró hondo, pero su orgullo seguía intacto. Pedir disculpas, especialmente frente a sus amigos, era algo que nunca había considerado. No obstante, la autoridad de su padre lo obligaba a actuar, aunque fuera en contra de sus deseos. Con los puños apretados y la mandíbula tensa, se volvió hacia Isabel. «Lo siento», murmuró entre dientes, apenas audiblemente. «Más fuerte», demandó don Manuel, sin apartar la mirada de su hijo. «Dije que lo siento», repitió Juan Pablo, esta vez con algo más de volumen, pero sin ninguna verdadera sinceridad en su voz. Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó los ojos hacia él. Podía ver claramente que esas palabras no significaban nada. Era una disculpa vacía, nacida del temor a la autoridad de su padre y no de un arrepentimiento genuino. Don Manuel, sin embargo, no parecía satisfecho. «Esto no es suficiente», dijo, dirigiéndose ahora a todos los presentes. «Juan Pablo ha cometido un error grave hoy, y no solo por humillar a Isabel, sino por creer que el dinero y el poder lo colocan por encima de los demás. Esa es una lección que no ha aprendido, pero lo hará. A partir de mañana, trabajará aquí, en nuestra casa, como lo hace Isabel, limpiando y sirviendo, hasta que entienda lo que significa el respeto y la dignidad. 6 meses será el tiempo que le tomará aprender esta lección». Las palabras de don Manuel cayeron como una bomba. Los amigos de Juan Pablo intercambiaron miradas incrédulas, sin atreverse a decir nada. Juan Pablo, por su parte, sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Trabajar como un limpiador? La sola idea le parecía una broma de mal gusto. «Papá, no puedes estar hablando en serio», comenzó a decir, con la voz rota por la indignación. «Estoy más que serio», cortó don Manuel. «Has perdido el rumbo, hijo, y si no te enseño ahora lo que realmente importa, no tendrás futuro en nuestra familia». El impacto de esas palabras fue inmediato. Juan Pablo sabía que su padre no era un hombre de palabras vacías. Si decía que tendría que trabajar como limpiador, lo cumpliría. La vergüenza lo embargaba, pero no podía hacer nada. Su destino estaba sellado. Isabel, aunque todavía abrumada por lo que acababa de vivir, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio al ver que Juan Pablo estaba siendo castigado por lo que había hecho. Pero por otro, la idea de trabajar a su lado, sabiendo lo poco que él la respetaba, le producía una gran incomodidad. «Isabel, quiero que sepas que esto no es solo para darle una lección a mi hijo», dijo don Manuel, dirigiéndose a ella por primera vez con una voz mucho más suave. «Es para que él aprenda a respetar a personas como tú, que trabajan duro cada día para salir adelante. Si decides seguir trabajando en nuestra casa, te prometo que las cosas cambiarán. Juan Pablo aprenderá a respetarte». Isabel asintió con una leve inclinación de cabeza, sin saber exactamente cómo responder. No se sentía completamente satisfecha. Después de todo,
Nada de lo que había ocurrido esa noche se podía borrar con una simple disculpa o una promesa de cambio. Las heridas estaban frescas, y aunque don Manuel parecía ser un hombre justo, Isabel sabía que las personas como Juan Pablo no cambiaban de la noche a la mañana. «No se preocupe, señor. Yo solo quiero seguir haciendo mi trabajo», respondió Isabel finalmente, con voz contenida. No quería prolongar el momento. Lo único que deseaba en ese instante era salir de aquel restaurante, volver a su casa y olvidar la noche tan dolorosa que había vivido. «Gracias, Isabel. Aprecio tu comprensión», dijo don Manuel, dándole una mirada de respeto que contrastaba enormemente con el desprecio de su hijo. Con esas palabras, don Manuel se volvió hacia Juan Pablo, quien permanecía de pie, inmóvil y con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Nos vamos», dijo don Manuel. «Tienes mucho en qué pensar». Sin más palabras, padre e hijo abandonaron el restaurante, dejando atrás a Isabel y a los amigos de Juan Pablo, que aún no terminaban de asimilar lo que acababa de suceder. Para Isabel, la noche había sido una mezcla de emociones difíciles de procesar. Se sentía pequeña, humillada, pero al mismo tiempo, algo en la firmeza de don Manuel le dio una sensación de justicia que rara vez había experimentado en su vida. A pesar de todo, no podía ignorar el hecho de que su vida, de alguna manera, estaba a punto de cambiar. Y aunque todavía no sabía si ese cambio sería para bien o para mal, lo único que tenía claro era que Juan Pablo Valdés nunca sería el mismo a sus ojos. La mañana siguiente llegó con un aire de tensión palpable en la mansión de los Valdés. Juan Pablo despertó temprano, algo inusual en él, con el peso de las palabras de su padre aún resonando en su cabeza. La humillación del día anterior no se había desvanecido, al contrario, parecía intensificarse con el paso de las horas. Sabía que no había vuelta atrás. Don Manuel era un hombre de palabra, y si había decretado que Juan Pablo trabajaría como limpiador, no había forma de escapar de ese destino. Se levantó de la cama con un suspiro de resignación. Nunca había hecho un trabajo manual en su vida. Las tareas del hogar siempre habían estado a cargo de personas como Isabel, a quienes apenas les prestaba atención. Sin embargo, ahora estaba a punto de entrar en su mundo, un mundo que hasta el día anterior había despreciado. Al bajar las escaleras hacia la cocina, donde normalmente solo entraba para tomar café o algo rápido antes de salir, se encontró con su padre sentado en la mesa, leyendo el periódico. Don Manuel levantó la vista al oír los pasos de su hijo y le dirigió una mirada severa. «Ya era hora», dijo sin preámbulos, doblando el periódico. «Hoy empiezas tu nueva tarea. Isabel ya está trabajando en el ala oeste de la casa. Ve y ponte a su disposición. Ella te dirá qué hacer». Juan Pablo sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta era la primera de muchas humillaciones que tendría que soportar en los próximos meses. Pero no se atrevió a discutir. El silencio de su padre le dejó claro que no había espacio para negociaciones. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el ala oeste, donde Isabel trabajaba diariamente limpiando los salones y habitaciones de invitados. No le sorprendió encontrarla ya inmersa en sus tareas, sosteniendo un balde y un trapo mientras limpiaba los ventanales enormes que daban al jardín. Al verlo, Isabel apenas levantó la vista. Había una incomodidad evidente en el aire. «Isabel», dijo Juan Pablo, sintiendo el peso de las palabras, incapaz de mirarla directamente a los ojos. «Mi padre me pidió que viniera a ayudarte». Isabel lo miró por un momento, tratando de leer en su expresión si había algún rastro de sinceridad o si todo aquello no era más que una nueva forma de burla. Finalmente, asintió, aunque su voz era fría. «Bien, hay muchas cosas por hacer. Puedes empezar limpiando los pisos de este salón. El cubo y los productos están en el armario al fondo». Juan Pablo asintió en silencio, sin saber qué más decir. Caminó hacia el armario y, tras una breve búsqueda, encontró lo que Isabel le había indicado. Era un trabajo sencillo, aparentemente. Solo tenía que mojar el trapo, escurrirlo y pasarlo por el suelo. Sin embargo, cuando se arrodilló para empezar,
sintió una ola de vergüenza que lo cubrió por completo. Sus manos, acostumbradas a sostener el volante de autos caros o a manejar su teléfono, ahora estaban en contacto con la mugre del suelo. Al principio, el trabajo se le hizo insoportable. Cada minuto se sentía como una eternidad y el dolor en las rodillas y la espalda comenzó a intensificarse. A pesar de que había hecho ejercicio en gimnasios exclusivos, nunca había enfrentado el esfuerzo físico que implicaba este tipo de labor. Miraba a Isabel de reojo mientras ella seguía limpiando sin quejarse, acostumbrada a la rutina diaria. En silencio, se preguntó cómo alguien podía soportar ese tipo de vida. El día pasó lentamente. Mientras Juan Pablo trabajaba en el salón, Isabel continuó con sus tareas en otras áreas de la casa, apenas cruzándose con él. A pesar de la incomodidad, Juan Pablo no pudo evitar observarla con otros ojos. Hasta entonces, solo la había visto como una empleada más, alguien que se encargaba de las cosas que él no quería hacer. Pero ahora, al verla trabajar, comenzó a notar algo que antes había pasado por alto: la dignidad con la que llevaba su vida, a pesar de las dificultades. El sudor empezó a formarse en su frente y sus manos, que nunca habían conocido un trabajo tan arduo, ya mostraban signos de desgaste. Sin embargo, no se atrevió a quejarse. Sabía que su padre lo observaba de cerca y cualquier intento de escapar de su castigo solo lo empeoraría. Cuando la tarde comenzó a caer, Juan Pablo se sentó en un rincón, exhausto. Isabel, que había estado trabajando en otra parte de la mansión, volvió al salón para revisar lo que él había hecho. Sus ojos recorrieron el suelo, observando el trabajo de Juan Pablo. No había sido perfecto, pero no hizo ningún comentario al respecto. «Mañana será otro día», dijo simplemente, con una frialdad que dejaba claro que, aunque él ahora estaba en su mundo, no lo aceptaba como parte de él. Juan Pablo la observó salir del salón sin saber qué responder. Se dio cuenta de que su relación con Isabel estaba lejos de mejorar. Había mucho que debía hacer para ganarse su respeto, si es que alguna vez lo lograba. A pesar de que había completado su primer día de trabajo, el camino hacia su redención apenas comenzaba, y estaba claro que no sería fácil. Juan Pablo despertó al día siguiente con el cuerpo adolorido. No estaba acostumbrado a la incomodidad física que ahora lo acosaba. Hasta ese momento, su vida había sido una serie de lujos, facilidades y privilegios. Nunca había tenido que hacer un esfuerzo real por nada, y mucho menos por limpiar los pisos de su propia casa. Se levantó con dificultad, recordando lo humillante que había sido el día anterior, pero no tenía más remedio que continuar con el castigo que su padre le había impuesto. Cuando llegó al ala oeste de la mansión, donde Isabel ya estaba trabajando, la encontró de pie frente a una gran ventana, puliendo el vidrio con movimientos firmes y precisos. Su rostro estaba concentrado en la tarea y ni siquiera notó cuando Juan Pablo entró en la habitación. Él, por un momento, se quedó observándola en silencio, sintiendo una mezcla de irritación y vergüenza. ¿Cómo había terminado en esta situación? No podía evitar preguntarse. Aquella misma mujer, a quien había despreciado sin pensarlo 2 veces, ahora estaba a punto de ser su compañera de trabajo durante los próximos meses. «Buenos días», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Isabel giró la cabeza, asintiendo con un breve saludo. «Los productos para limpiar los muebles están allá», dijo, señalando un estante lleno de frascos y trapos. «Hay que empezar por el salón principal». Juan Pablo caminó hacia el estante, tomando los productos de limpieza que Isabel le indicó. Sentía cada gesto como una derrota, una caída libre en un mundo que nunca imaginó que tendría que habitar. Mientras se dirigía al salón principal, intentaba mantener una actitud neutral, pero por dentro se sentía fuera de lugar, incomprendido. El trabajo comenzó de inmediato. Juan Pablo, sin mucha idea de qué hacer, empezó a frotar las superficies de los muebles con torpeza, utilizando demasiada fuerza o demasiado poca en algunos momentos. Isabel, quien estaba trabajando cerca de él, no dijo nada al principio. Lo observaba de reojo, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, pero consciente de lo incómodo que él debía sentirse. Con el paso de las horas,
el cansancio físico comenzó a hacer mella en Juan Pablo nuevamente. El dolor en su espalda y en sus brazos se intensificaba con cada movimiento, y la frustración crecía a medida que notaba lo mal que lo estaba haciendo. «Así no», dijo Isabel de repente, acercándose a él. «Tienes que hacerlo con movimientos más suaves. Si lo haces tan brusco, vas a rayar la superficie». Juan Pablo la miró sorprendido. La frialdad que había notado el día anterior todavía estaba allí, pero también había un tono de paciencia en su voz. Era evidente que Isabel no esperaba que él fuera a aprender de inmediato, pero tampoco estaba dispuesta a dejar que arruinara su trabajo. «Ah, lo siento», murmuró, volviendo a intentarlo con más cuidado esta vez. Isabel asintió ligeramente, como aceptando la disculpa sin darle demasiada importancia. Volvió a sus propias tareas sin más comentarios, dejando que él siguiera su lucha en solitario. Juan Pablo, aunque humillado por la situación, no pudo evitar notar algo en la forma en que Isabel lo trataba. No era con desprecio, pero tampoco con amabilidad. Había una distancia, una barrera que él mismo había levantado entre ellos desde el principio. El día avanzaba lentamente. Cada hora que pasaba parecía interminable para Juan Pablo. En su cabeza, repasaba las veces en que había despreciado el trabajo de Isabel y los demás empleados de la casa, creyendo que sus vidas eran fáciles. Ahora, en su propia piel, estaba descubriendo lo equivocada que había sido su percepción. En un momento, mientras pasaban juntos por el salón, Isabel rompió el silencio. «Este trabajo no es fácil, ¿verdad?», preguntó, aunque su tono no era burlón. Juan Pablo la miró sorprendido por la pregunta. Dudó antes de responder, pero finalmente asintió. «No, no lo es», admitió, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. No me había dado cuenta de lo cansado que podía ser. Isabel no respondió de inmediato. Continuó limpiando en silencio, pero Juan Pablo sintió que algo había cambiado en el ambiente entre ellos. Ya no era solo una cuestión de castigo o trabajo forzado. Había un entendimiento mutuo que comenzaba a formarse, aunque fuera débil y frágil. A medida que el día llegaba a su fin, Juan Pablo se sentía completamente agotado. Sus músculos, que nunca antes habían sentido el peso del trabajo manual, estaban al borde de su límite. Isabel, en cambio, parecía haber terminado el día con la misma calma y control con los que había empezado. Para ella, era solo otro día más. Cuando Isabel se dispuso a recoger sus cosas para irse, Juan Pablo se acercó a ella, con un tono de voz más suave del que normalmente usaba. «Gracias por ayudarme hoy», dijo, con sinceridad. «Sé que no fue fácil tenerme aquí». Isabel lo miró por un momento, evaluando sus palabras antes de responder. «No lo hice por ti», respondió con franqueza. «Lo hice porque es mi trabajo y porque no quiero que arruines lo que yo cuido todos los días». Juan Pablo asintió lentamente, comprendiendo el mensaje detrás de sus palabras. Todavía había un largo camino por recorrer antes de ganarse su respeto, si es que alguna vez lo lograba. Mientras Isabel se marchaba, Juan Pablo se quedó solo en el salón, mirando a su alrededor. La casa, que siempre había sido su refugio, su reino de lujo y confort, ahora se sentía como una prisión, pero por primera vez entendía el valor de lo que significaba trabajar para mantenerla. A medida que pasaban los días, la rutina de trabajo de Juan Pablo y Isabel comenzaba a establecerse de manera inevitable. Aunque Juan Pablo seguía sintiéndose fuera de lugar, había aprendido a lidiar con la humillación de su situación. Cada día lo veía trabajando codo a codo con Isabel, sin que ella le dedicara más que las palabras estrictamente necesarias para cumplir con sus tareas. Para Isabel, él seguía siendo el mismo joven arrogante que había intentado humillarla, y aunque notaba cierta mejoría en su actitud, no estaba dispuesta a bajar la guardia. El trabajo físico comenzaba a pasar factura en el cuerpo de Juan Pablo, y más aún en su mente. Mientras limpiaba, tenía demasiado tiempo para pensar, algo que rara vez hacía en su vida de lujos y superficialidades. Cada vez que veía a Isabel doblando su espalda o frotando los muebles con una determinación inquebrantable,
no podía evitar reflexionar sobre cómo ella había sobrevivido años en ese mundo que él apenas estaba comenzando a conocer. Un día, después de varias horas de trabajo sin descanso, Juan Pablo se permitió un breve respiro, apoyándose en una de las paredes de la sala. Isabel, que estaba limpiando cerca de él, se dio cuenta de su pausa, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era siempre palpable, pero Juan Pablo decidió romper el silencio. «Debe ser duro para ti hacer esto todos los días», comentó, con la voz un poco entrecortada por el cansancio. Isabel levantó la mirada y lo observó por un momento, con una expresión que no dejaba entrever sus pensamientos. «Lo es», respondió simplemente, antes de volver a su trabajo. Juan Pablo esperó unos segundos, dudando si continuar o no. Pero algo en él lo empujó a seguir hablando. «No sé cómo lo haces. Yo no sé si podría seguir haciéndolo por mucho tiempo». Isabel se detuvo y lo miró de nuevo, esta vez con una ligera sonrisa. Pero no era una sonrisa de burla, sino de resignación. «No tienes otra opción», dijo ella, con un tono que no era ni amable ni cruel, solo realista. «Cuando tienes que mantener a tu familia, no puedes permitirte el lujo de rendirte». Las palabras de Isabel lo golpearon con fuerza. Juan Pablo siempre había tenido la opción de rendirse, de cambiar de rumbo si algo no le gustaba. Su vida había sido una serie de elecciones basadas en su comodidad y deseos, mientras que para Isabel la vida era una cuestión de supervivencia. La diferencia entre ambos era abismal, y esa realidad empezaba a instalarse en su mente. «¿Y cómo lo haces?», preguntó Juan Pablo, genuinamente interesado por primera vez en la respuesta. «¿Cómo puedes levantarte cada día y seguir?». Isabel lo miró de nuevo, esta vez con algo de sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien como él le hiciera preguntas de ese tipo, mucho menos con un tono sincero. «Porque no hay otra opción», repitió. «Tengo una madre enferma que depende de mí. No puedo darme el lujo de detenerme. No es una cuestión de elección, es una necesidad. Es lo que nos toca a muchos». Juan Pablo se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. Nunca antes se había puesto a pensar en lo que Isabel o personas como ella tenían que enfrentar cada día. Su vida había estado tan alejada de esa realidad que, hasta ese momento, ni siquiera la consideraba. Pero ahora, después de semanas compartiendo el trabajo con ella, empezaba a ver el mundo desde otra perspectiva, una mucho más dura y cruda. El silencio entre ambos se mantuvo por un rato, mientras continuaban con sus tareas. Sin embargo, algo en la dinámica había cambiado. Juan Pablo sentía que ya no era solo una cuestión de cumplir su castigo, sino de comprender lo que había detrás del trabajo de Isabel y lo que eso significaba para ella y para muchas otras personas. Más tarde, cuando terminaron sus tareas por el día, Isabel se preparaba para marcharse. Juan Pablo, con una mezcla de incertidumbre y gratitud, se acercó a ella antes de que se fuera. «Isabel, yo quiero agradecerte por hoy, por responder a mis preguntas». Ella lo miró con escepticismo, pero asintió. «No fue nada», respondió sin darle mucha importancia. «Solo espero que realmente estés aprendiendo algo de todo esto». «Creo que lo estoy», admitió él, aunque no estaba seguro de qué tan convencida estaba ella de su respuesta. Isabel se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir de la sala, se detuvo y, sin mirarlo, dijo: «Aún te falta mucho por aprender, Juan Pablo. No se trata solo de trabajar duro, se trata de respeto». Esas últimas palabras quedaron resonando en la cabeza de Juan Pablo, mucho después de que Isabel se fuera. Sabía que ella tenía razón. Había comenzado a entender lo que era el trabajo duro, pero todavía le faltaba mucho para ganarse el respeto de Isabel y mucho menos su perdón. Esa noche, mientras se acostaba, no podía dejar de pensar en lo que Isabel había dicho. Su vida había sido tan superficial, tan centrada en sí mismo, que nunca había considerado lo que significaba realmente el respeto. Ahora, cada día de trabajo con Isabel le ofrecía una nueva lección, no solo sobre el esfuerzo físico,
sino también sobre la dignidad, el respeto y la empatía. Sabía que cambiar no iba a ser fácil, pero por primera vez en su vida, Juan Pablo sentía que debía intentarlo, no solo para cumplir con el castigo de su padre, sino para convertirse en una mejor persona. Las semanas pasaban lentamente para Juan Pablo. Cada día se sentía más agotado, pero también más consciente de su entorno. La mansión que antes veía solo como un símbolo de lujo y poder, ahora se convertía en un espacio de trabajo implacable, donde cada rincón requería esfuerzo y dedicación. Y a medida que el cansancio físico se acumulaba, también lo hacía la introspección. Las conversaciones con Isabel, aunque breves y esporádicas, le dejaban huellas que lo hacían reflexionar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un día, después de una jornada particularmente larga, Juan Pablo decidió tomarse unos minutos para sentarse en el jardín trasero de la mansión. Isabel había terminado sus tareas por el día y Tontu, como era habitual, estaba recogiendo sus cosas para marcharse. Sin embargo, cuando pasó por el jardín y vio a Juan Pablo sentado con la mirada perdida, algo en su expresión la hizo detenerse. ¿Estás bien?, preguntó con más curiosidad que preocupación. Juan Pablo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Nunca antes Isabel había mostrado interés en cómo él se sentía. Se encogió de hombros, pero no pudo evitar que una leve sonrisa amarga apareciera en su rostro. «Cansado, eso es todo», respondió con sinceridad. «Nunca pensé que este tipo de trabajo pudiera ser tan agotador». Isabel lo miró con detenimiento, tratando de decidir si valía la pena continuar la conversación o simplemente marcharse. Después de unos segundos, decidió acercarse y sentarse a su lado en el banco de piedra que adornaba el jardín. Era la primera vez que compartían un momento de tranquilidad, sin las tensiones del trabajo o las palabras que, en general, siempre eran breves. «Es difícil, sí, pero uno se acostumbra», dijo finalmente rompiendo el silencio. «A veces ni siquiera lo pienso, solo lo hago porque es lo que hay que hacer». Juan Pablo asintió lentamente, sin apartar la vista del horizonte. Había mucho que él nunca había tenido que hacer, pensó. Su vida había sido un constante desfile de facilidades, donde cualquier problema que surgiera podía ser resuelto con dinero. Pero allí, sentado al lado de Isabel, en ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que las cosas que realmente importaban no podían comprarse. «¿Y tú?», preguntó de repente, volviendo la mirada hacia ella. «¿No te cansas de todo esto? ¿No te preguntas alguna vez por qué tiene que ser tan difícil?». Isabel lo miró de reojo, sorprendida por la pregunta. Juan Pablo parecía genuinamente interesado en su respuesta, algo que la tomó desprevenida. No estaba acostumbrada a que alguien como él, con su vida tan llena de privilegios, intentara entender lo que significaba vivir en el otro lado de la realidad. «Claro que me canso», admitió, encogiéndose de hombros. «Y sí, a veces me pregunto por qué todo tiene que ser tan complicado. Pero luego recuerdo que no tengo otra opción. Mi mamá me necesita, y eso es suficiente para seguir adelante». Juan Pablo guardó silencio, asimilando sus palabras. La vida de Isabel era una lucha constante, una que él ni siquiera podía imaginar. Pero ahora, después de haber pasado tiempo trabajando a su lado, comenzaba a vislumbrar lo que significaba tener responsabilidades reales, vivir con la presión de saber que alguien dependía de ti para sobrevivir. «Debe ser difícil», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Isabel lo miró de nuevo, esta vez con una expresión más suave. «Lo es», respondió, pero no con amargura, sino con una resignación tranquila. «Pero, ¿sabes qué? Uno se acostumbra. No se trata de tener todo lo que uno quiere. A veces, solo se trata de sobrevivir». Juan Pablo desvió la mirada, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Por primera vez, sentía algo parecido a la empatía, algo que nunca antes había experimentado. Él, que había vivido una vida llena de excesos, ahora estaba comenzando a entender lo que Isabel había enfrentado todos los días de su vida. «Nunca pensé que podría aprender tanto de ti», dijo en voz baja,
con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Isabel sonrió levemente, aunque sus ojos mostraban cierta incredulidad. ¿De verdad Juan Pablo estaba cambiando? Después de todo lo que había sucedido, aún le costaba creer que el joven arrogante que la había humillado en el restaurante ahora intentara entender su realidad. «Bueno, todavía te queda mucho por aprender», respondió Isabel, aunque su tono no era tan duro como de costumbre. «Pero si de verdad lo estás intentando, tal vez no sea tan tarde para ti». Esa última frase dejó a Juan Pablo pensando. ¿Realmente podía cambiar? Había pasado la mayor parte de su vida creyendo que todo giraba en torno a él, que las personas como Isabel estaban allí para servirlo. Pero ahora, después de semanas de castigo y trabajo forzado, comenzaba a darse cuenta de que había mucho más en la vida que los lujos y el poder. Las palabras de Isabel resonaban en su mente. Tal vez no sea tan tarde. «Gracias, Isabel», dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «No sé si algún día podré ganarme tu perdón, pero lo estoy intentando». Isabel lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, pero también sabía que, en el fondo, las personas podían cambiar. Había algo en la forma en que Juan Pablo hablaba ahora, una vulnerabilidad que no había visto antes. «No se trata de mí», dijo ella, poniéndose de pie. «Si realmente quieres cambiar, tiene que ser por ti, no por los demás. Solo así podrás encontrar el respeto que buscas». Sin decir más, Isabel se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del jardín. Juan Pablo la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que Isabel tenía razón. El verdadero cambio debía venir de él, de su interior. Y aunque todavía tenía mucho camino por recorrer, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a intentarlo. Los días continuaron avanzando, y con ellos, el castigo de Juan Pablo. Sin embargo, algo había cambiado en la dinámica entre él e Isabel. Lo que antes había sido un ambiente de frialdad y tensión, se estaba transformando en una relación de respeto mutuo. Aunque Isabel seguía manteniendo cierta distancia emocional, Juan Pablo notaba que ella ya no lo trataba con la misma dureza de antes. Sus interacciones, aunque aún limitadas, comenzaban a volverse más fluidas y menos incómodas. Una tarde, mientras limpiaban juntos uno de los salones principales de la mansión, la conversación surgió de manera inesperada. Isabel, que hasta ese momento había trabajado en silencio, decidió romper la rutina con una pregunta que sorprendió a Juan Pablo. «¿Siempre te gustaron los autos?», preguntó mientras frotaba la superficie de una mesa con un trapo. Juan Pablo, que estaba concentrado en limpiar uno de los ventanales, levantó la vista, algo desconcertado por la repentina curiosidad de Isabel. «Sí, desde que era niño», respondió, dejando el trapo a un lado por un momento. «Mi papá me llevó a ver una carrera de autos cuando tenía 10 años, y desde entonces me encantan. Siempre he tenido los mejores modelos, pero...» Se detuvo, dudando si continuar o no. Finalmente, decidió ser honesto. «No sé si ahora tendría sentido hablar de eso, considerando todo lo que ha pasado». Isabel lo miró de reojo, notando la sinceridad en sus palabras. Era evidente que hablar de autos, algo que en otro momento le habría resultado frívolo, ahora tenía un matiz diferente. «Todos tenemos cosas que nos gustan, Juan Pablo», dijo ella con suavidad. «No tiene nada de malo hablar de eso. Lo importante es cómo lo ves ahora. Tal vez antes te importaba solo el lujo, pero eso no significa que no puedas disfrutar de algo por lo que es». Juan Pablo asintió, pensando en sus palabras. Era cierto que siempre había asociado sus intereses con el dinero, el estatus y lo que podía obtener de ellos. Pero, desde que había comenzado a trabajar junto a Isabel, había empezado a cuestionar esas motivaciones. Ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de que su amor por los autos no tenía que ver solo con el lujo. Había algo más, algo que no había visto antes. «Supongo que tienes razón», admitió. «Siempre pensé que todo giraba en torno al dinero, pero ahora me doy cuenta de que hay más cosas que importan». Isabel sonrió ligeramente, aunque no apartó la vista de su trabajo. «Eso es algo que algunos tardan en aprender,
pero lo importante es que lo estés entendiendo ahora. A medida que la tarde avanzaba, la conversación entre ellos fluyó de manera más natural. Hablaron de cosas simples como los programas de televisión que Isabel veía con su madre o las carreras de autos que Juan Pablo solía seguir con su padre. Aunque eran temas cotidianos, para Juan Pablo fue un alivio poder tener una conversación sin el peso de la tensión que los había envuelto durante tanto tiempo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Juan Pablo reflexionaba sobre cómo había cambiado su relación con Isabel. Aunque aún no podía llamarla una amiga, algo en su dinámica había evolucionado. Isabel lo trataba con más cordialidad, y por primera vez en mucho tiempo, Juan Pablo sentía que estaba siendo escuchado no por lo que tenía, sino por quién era. Era una sensación nueva y extraña para él, pero que le daba una pequeña chispa de esperanza. Al día siguiente, cuando se encontraron de nuevo para continuar con sus tareas, el ambiente seguía siendo relajado. Esta vez fue Juan Pablo quien decidió romper el silencio. «Isabel, ¿alguna vez pensaste en hacer algo más?», preguntó mientras limpiaba una repisa llena de adornos. «Quiero decir, ¿en algo fuera de este trabajo?». Isabel se detuvo por un momento, pensativa. La pregunta la tomó por sorpresa, pero no le molestó. «Cuando era más joven, quería ser enfermera», dijo y con una sonrisa nostálgica. «Pero nunca tuve la oportunidad de estudiar. Mi mamá enfermó y tuve que empezar a trabajar para ayudar en casa. A veces pienso en cómo habría sido si hubiera podido hacerlo». Juan Pablo la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Había tanto que no sabía de ella, tanto que nunca se había tomado el tiempo de descubrir. Isabel no solo era una trabajadora diligente, sino una persona llena de sueños que habían quedado atrapados en las responsabilidades de la vida. «Tal vez todavía puedas», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por lo que estaba sugiriendo. «Quiero decir, no es demasiado tarde, ¿no?». Isabel lo miró, un poco sorprendida por su comentario. No esperaba que alguien como Juan Pablo, que hasta hacía poco la había humillado, pudiera mostrar interés en sus sueños, pero, a pesar de la sorpresa, algo en sus palabras la hizo sonreír. «Quizás algún día», respondió, aunque sin demasiada convicción. Juan Pablo no insistió, pero esa pequeña conversación quedó flotando en el aire. Algo dentro de él le decía que Isabel merecía mucho más que la vida que llevaba, y aunque no sabía cómo, sentía que quería ayudarla, de alguna manera. A medida que los días pasaban, la relación entre ellos continuó fortaleciéndose. Aunque todavía había un muro invisible entre ambos, las interacciones ya no eran incómodas. Juan Pablo, poco a poco, iba comprendiendo que el respeto no se ganaba con dinero ni con poder, sino con actos, con empatía y con humildad. Para Isabel, las cosas también estaban cambiando. Aunque seguía siendo cautelosa, había comenzado a ver en Juan Pablo algo que antes no estaba allí, un verdadero deseo de redimirse. Sabía que el camino hacia el perdón era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, Juan Pablo podía encontrar un lugar en su vida que no estuviera marcado por el desprecio o la arrogancia. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una simple relación laboral entre Juan Pablo e Isabel había evolucionado en algo más complejo. Las barreras que antes parecían imposibles de superar empezaban a desmoronarse. Aunque Juan Pablo seguía luchando con el peso de su pasado y la vergüenza de sus acciones, no podía negar que algo dentro de él había cambiado. Y ese cambio, para su sorpresa, no solo lo transformaba a él, sino también la forma en que veía a Isabel. Lo que antes veía como una simple trabajadora, ahora lo veía como una mujer fuerte, digna y llena de una humildad que él jamás había comprendido. Día tras día, trabajar junto a ella le había abierto los ojos a una realidad que nunca antes había percibido. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a sentir algo que no había anticipado. Una atracción genuina. No era solo admiración por su dedicación o respeto por su fortaleza. Juan Pablo estaba enamorándose de Isabel. El descubrimiento lo golpeó con fuerza una tarde, mientras observaba a Isabel limpiando los grandes ventanales de la mansión. La luz del sol se reflejaba en los cristales, y por un momento,
todo en su mente quedó en silencio. Isabel, con su rostro concentrado en la tarea, no tenía idea de que Juan Pablo la estaba observando con una mezcla de sentimientos que nunca antes había experimentado. Se apartó rápidamente, sintiendo una oleada de confusión. ¿Cómo era posible que estuviera sintiendo algo así por la mujer a quien había humillado de la peor manera? Lo que comenzó como un castigo ahora se había convertido en una de las experiencias más transformadoras de su vida, y eso incluía sus sentimientos por Isabel, pero con esa revelación también vino el miedo. Sabía que no podía simplemente confesar lo que sentía. Después de todo lo que había hecho, ¿cómo podría Isabel verlo de otra manera, que no fuera como el hombre arrogante y cruel que la había herido? Esa noche, Juan Pablo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento que había compartido con Isabel, cada palabra, cada mirada. Sabía que debía hacer algo al respecto, pero ¿cómo? El miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Qué diría Isabel si supiera lo que sentía? Y, más importante aún, ¿sería capaz de perdonarlo alguna vez por el pasado? A la mañana siguiente, Juan Pablo se despertó decidido. Aunque sabía que no sería fácil, no podía seguir ocultando lo que sentía. Tenía que hablar con Isabel, tenía que ser honesto, aunque eso significara exponer su vulnerabilidad y enfrentarse a un posible rechazo. Esa tarde, mientras ambos trabajaban en el ala este de la mansión, Juan Pablo decidió que era el momento. Isabel estaba organizando los muebles, y él, con las manos temblorosas, se acercó a ella. «Isabel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó su voz temblorosa. Isabel lo miró, un poco sorprendida por el tono serio de su voz. Dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. «Claro. ¿Qué pasa?», respondió con curiosidad. Juan Pablo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. «Yo he estado pensando mucho últimamente», comenzó mirando al suelo, «sobre todo lo que ha pasado entre nosotros. Sé que te he hecho mucho daño, y no espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que lo lamento de verdad, no solo por lo que pasó en el restaurante, sino por todo, por cómo te traté, por no haber visto quién eres en realidad». Isabel lo escuchaba en silencio, con una expresión difícil de leer. Aunque las palabras de Juan Pablo parecían sinceras, aún tenía sus dudas. Sabía que él estaba intentando cambiar, pero el dolor del pasado no desaparecía tan fácilmente. «Aprecio que lo digas», respondió finalmente. «Pero las disculpas no son suficientes, Juan Pablo. Lo que hiciste no se borra con palabras». Juan Pablo asintió sabiendo que tenía razón. Nada de lo que dijera podría cambiar el pasado. «Lo sé», dijo, con la voz quebrada. «Pero no se trata solo de disculparme. Quiero ser honesto contigo sobre lo que siento». Isabel frunció el ceño, sin comprender del todo a dónde quería llegar. «¿A qué te refieres?», preguntó cruzando los brazos, esperando una respuesta. Juan Pablo sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento de ser completamente honesto, pero temía que lo que estaba a punto de decir podría arruinar todo lo que había construido hasta ahora. «Isabel, yo creo que me estoy enamorando de ti», confesó finalmente, con la voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel lo miraba fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de Juan Pablo parecían no tener sentido. Después de todo lo que había pasado entre ellos, ¿cómo podía él, de todas las personas, estar diciendo algo así? «¿Estás bromeando?», preguntó finalmente, con incredulidad en su voz. Juan Pablo negó con la cabeza, sintiendo el peso de su confesión. «No estoy bromeando, Isabel. Lo digo en serio. Sé que suena ridículo, después de todo lo que hice, pero es la verdad. No sé cómo pasó, pero me di cuenta de que me importas más de lo que imaginaba». Isabel retrocedió un paso, aún tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era demasiado para asimilar en ese momento. «No sé qué decir», murmuró, sintiendo que el aire se volvía pesado.
Esto no tiene sentido, Juan Pablo. No después de todo. Juan Pablo sintió una punzada en el pecho. Sabía que no sería fácil, pero escucharla decir eso le dolió más de lo que esperaba. «Lo sé», dijo él, bajando la mirada. «No espero que lo entiendas ahora. Solo quería ser honesto contigo. No puedo seguir ocultando lo que siento, aunque eso signifique que nunca lo veas igual». Isabel lo observó por un largo momento, sin saber qué responder. Las emociones eran demasiado confusas, y la barrera que había levantado alrededor de su corazón no se desmoronaría tan fácilmente. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad de Juan Pablo la conmovió. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «No sé si alguna vez podré sentir lo mismo, Juan Pablo. No después de todo lo que ha pasado, pero te agradezco que me hayas dicho la verdad». Juan Pablo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Sabía que el camino hacia el corazón de Isabel sería largo y difícil, pero había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar y ver si ella algún día podría perdonarlo y quizás, solo quizás, corresponder a sus sentimientos. Después de la inesperada confesión de Juan Pablo, el ambiente entre él e Isabel cambió nuevamente. Aunque ella no lo había rechazado abiertamente, tampoco había mostrado signos de que sus sentimientos pudieran cambiar. Ambos seguían trabajando juntos, compartiendo silencios incómodos y conversaciones breves, pero Juan Pablo sabía que no podía quedarse estancado en el limbo de la incertidumbre. Tenía que hacer algo más, no solo por él mismo, sino por Isabel. Había estado pensando en su próximo paso durante días. Pedir perdón no era suficiente. Ya se lo había dicho Isabel. Las palabras no bastaban para reparar el daño que él le había causado. Necesitaba demostrarle que había cambiado de verdad, que sus acciones hablaban por él, no solo sus disculpas. Y aunque no sabía exactamente cómo hacerlo, sabía que lo primero que debía hacer era confrontar ese dolor, mostrar su arrepentimiento de manera genuina y clara. Esa mañana, cuando Isabel llegó a la mansión para empezar su jornada, Juan Pablo la esperaba en el salón principal, de pie junto a la gran mesa de madera que tantas veces había limpiado a su lado. Isabel se sorprendió al verlo allí, con las manos entrelazadas y una expresión seria en el rostro. «Isabel, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó intentando mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. Isabel lo miró con una mezcla de curiosidad y precaución. Había algo en su tono que le indicó que esta vez no sería una conversación trivial. Asintió lentamente y dejó a un lado el balde que llevaba. «Dime», respondió, manteniendo una distancia cautelosa. Juan Pablo respiró hondo antes de hablar. Sabía que lo que estaba a punto de decir era crucial. Tenía que ser completamente sincero, aunque le doliera admitir sus errores una vez más. «Sé que ya te pedí perdón antes», comenzó con la voz baja, «pero no he dejado de pensar en lo que dijiste. Tenías razón, Isabel. Las disculpas no son suficientes. He estado buscando la manera de mostrarte que realmente he cambiado, pero me doy cuenta de que no se trata solo de lo que digo o hago, sino de lo que sientes tú». Isabel lo escuchaba en silencio, sus ojos fijos en él, intentando leer la sinceridad en sus palabras. «Lo que hice estuvo mal, y no hay nada que pueda hacer para borrar lo que pasó en ese restaurante. Fui cruel, arrogante, y lo peor es que ni siquiera entendía el daño que estaba causando. Me cegaba mi propio ego, y solo ahora, después de trabajar a tu lado, después de conocer quién eres realmente, me doy cuenta de lo equivocado que estaba». Juan Pablo hizo una pausa, tratando de contener las emociones que comenzaban a surgir en su voz. «Isabel, no sé si algún día podrás perdonarme», continuó, «pero quiero intentarlo. Quiero demostrarte que no soy la misma persona que era antes, y no solo porque estoy enamorado de ti, sino porque me di cuenta de que sin respeto y dignidad no soy nada». Isabel sintió una punzada en el corazón. Las palabras de Juan Pablo, que antes le habrían parecido vacías, ahora resonaban de una manera diferente.
Podía ver la vulnerabilidad en su expresión, la sinceridad en sus ojos. Pero aún así, no estaba segura de qué sentir. «Juan Pablo», empezó a decir, con una mezcla de compasión y cautela. «No es fácil olvidar lo que pasó. Lo que hiciste me marcó profundamente. No solo fue la humillación en público, sino el hecho de que me hiciste sentir menos, como si mi valor como persona no existiera. Eso no se supera con una disculpa». «Lo sé», admitió él, bajando la cabeza. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me das la oportunidad, quiero intentar construir algo nuevo. Quiero ganarme tu respeto, aunque eso tome tiempo». Isabel lo miró fijamente, sin saber exactamente qué responder. Había algo en las palabras de Juan Pablo que tocaba una parte de ella que no había querido reconocer. Sabía que él había cambiado, lo había visto en sus acciones durante los últimos meses. Pero eso no significaba que fuera fácil confiar en él. «Tienes que entender que esto no es solo sobre ti», dijo finalmente con firmeza. «No se trata de lo que tú sientas o de lo que quieras. Se trata de mí, de lo que necesito. Y lo que necesito ahora es tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para pensar. No puedo darte una respuesta ahora». Juan Pablo asintió, sabiendo que estaba pidiendo mucho. Pero el hecho de que Isabel no lo rechazara de inmediato le dio una chispa de esperanza. Sabía que sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a esperar. Estaba dispuesto a demostrarle, día tras día, que ya no era el mismo hombre que la había lastimado. «Lo entiendo», dijo, con la voz quebrada. «Y te prometo que no voy a presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que lo que siento es real». Isabel, por un momento, se permitió sentir compasión por él. No era fácil para ella admitirlo, pero algo en su corazón comenzaba a suavizarse. No era el mismo Juan Pablo que había conocido al principio. El hombre que tenía frente a ella había cambiado, de eso no había duda. Pero aún así, no podía lanzarse a confiar tan rápido. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente. «Pero ahora necesito tiempo. Si realmente quieres que te respete, tendrás que ganártelo poco a poco. No será fácil, Juan Pablo, pero lo que importa es que lo intentes». Juan Pablo la miró, sintiendo una mezcla de alivio y resignación. Sabía que había mucho trabajo por delante, pero también sabía que valía la pena. Isabel era alguien que valía cada esfuerzo, cada momento de duda y cada batalla interna. «Lo haré», respondió con determinación, «y no te fallaré». Isabel asintió una última vez antes de girarse para volver a su trabajo. Pero esta vez, algo había cambiado entre ellos. Aunque el camino hacia el perdón todavía era largo, ambos sabían que había una pequeña esperanza. Y en esa esperanza, Juan Pablo encontró la fuerza para continuar. Los días que siguieron a la confesión de Juan Pablo fueron extraños para Isabel. Aunque había intentado mantener su rutina, sus pensamientos volvían constantemente a las palabras que él le había dicho. ¿Era posible que alguien como Juan Pablo realmente pudiera cambiar? La duda la atormentaba. No era fácil olvidar todo lo que había pasado, pero al mismo tiempo, no podía negar que algo en él había cambiado. Las conversaciones entre ellos, aunque aún distantes, eran cada vez más sinceras, menos forzadas y, sobre todo, más humanas. Esa mañana, mientras terminaba de limpiar uno de los salones, Isabel se detuvo por un momento y miró su reflejo en uno de los grandes espejos de la mansión. Había cambiado tanto desde que comenzó a trabajar allí. Ya no era la joven tímida que simplemente aceptaba todo sin protestar. Después de lo que había pasado con Juan Pablo, algo en ella se había fortalecido. Había aprendido a defender su dignidad, a exigir el respeto que merecía. Pero ahora, enfrentada a la posibilidad de que Juan Pablo realmente hubiera cambiado, Isabel se encontraba en una encrucijada. No quería volver a confiar en él solo para ser herida nuevamente, pero al mismo tiempo veía en sus acciones una sinceridad que antes no estaba allí. ¿Podría realmente abrir su corazón nuevamente? Esa tarde, después de terminar su trabajo, Isabel se encontró con Juan Pablo en el jardín. Él estaba allí, como solía hacerlo últimamente, tomando un descanso después de las largas horas de trabajo físico.
La tensión entre ellos seguía siendo palpable, pero era diferente ahora. Ya no era una tensión basada en el resentimiento o el dolor, sino en algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras. «¿Cómo te va?», preguntó Isabel, sentándose a su lado en uno de los bancos de piedra. Juan Pablo la miró sorprendido por su tono casual, pero agradecido de que ella hubiera iniciado la conversación. «Mejor», respondió con una sonrisa ligera. «Todavía es un poco difícil acostumbrarme a todo esto, pero creo que lo estoy manejando mejor. ¿Y tú? ¿Cómo estás?». Isabel lo miró, evaluando sus palabras. Había honestidad en su voz, algo que antes no había notado en él. Durante semanas lo había observado trabajar con dedicación, sin quejarse, aceptando su castigo sin intentar buscar una salida fácil. Eso, de alguna manera, le había ganado su respeto, aunque aún no estaba lista para admitirlo abiertamente. «He estado pensando», dijo Isabel después de una pausa, mirando hacia los árboles que rodeaban el jardín, «sobre lo que me dijiste la última vez». Juan Pablo sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba seguro de qué esperar. ¿Lo rechazaría? ¿Le diría que no había esperanza para ellos? «Sé que no fue fácil para ti decirme lo que sentías», continuó Isabel, «y aprecio que hayas sido honesto conmigo, pero…». Se detuvo por un momento buscando las palabras correctas. «Aún no sé si puedo confiar en ti completamente, Juan Pablo. Lo que pasó entre nosotros me afectó mucho. Me humillaste de una manera que nunca olvidaré. Y aunque veo que has cambiado, todavía tengo miedo». Juan Pablo asintió, comprendiendo su dolor. Sabía que no podía esperar que Isabel lo perdonara de inmediato, y mucho menos que compartiera sus sentimientos. «No espero que me perdones tan fácilmente», respondió con suavidad. «Sé que te hice mucho daño, y eso es algo que me duele todos los días. Pero estoy dispuesto a esperar, Isabel. No importa cuánto tiempo tome. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que lo que siento es real y que haré todo lo que esté a mi alcance para ganarme tu confianza». Isabel lo observó por un largo momento, midiendo cada palabra que él decía. ¿Podía realmente confiar en él nuevamente? Parte de ella quería creer que sí. Quería pensar que las personas podían cambiar, que el respeto y el amor verdadero podían florecer incluso en los lugares más inesperados. Pero otra parte de ella seguía temiendo el dolor, la posibilidad de volver a ser lastimada. «He visto que has cambiado», dijo finalmente con un tono más suave, «y no puedo negar que eso me ha hecho replantearme muchas cosas. Pero antes de dar un paso adelante, necesito estar segura de algo». Juan Pablo la miró, ansioso por saber qué era lo que ella necesitaba. «Necesito saber que esto no es solo una fase, que realmente estás comprometido a ser una mejor persona, no solo por mí, sino por ti mismo», continuó Isabel. «Si lo haces solo para ganarte mi perdón, no funcionará. Tienes que hacerlo porque sabes que es lo correcto, porque quieres cambiar de verdad». Las palabras de Isabel lo golpearon con fuerza. Ella tenía razón. El cambio no debía ser solo por ella, sino por él mismo. Juan Pablo, después de todo lo que había vivido en esos meses, sabía que el hombre que había sido antes ya no existía. Había aprendido el valor del respeto, de la humildad y de lo que realmente importaba en la vida. «Te lo prometo», dijo él con firmeza. «No estoy haciendo esto solo por ti, Isabel. Lo hago porque he aprendido que la vida que llevaba no era real, que el dinero y el poder no son nada sin respeto y amor verdadero. No quiero volver a ser ese hombre, ni contigo ni con nadie». Isabel lo observó, buscando cualquier signo de insinceridad en su rostro, pero no encontró nada. Juan Pablo estaba siendo completamente honesto, y eso la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Está bien», dijo finalmente. «No te prometo nada, Juan Pablo, pero si realmente estás dispuesto a cambiar y a demostrarme que eres una persona diferente, estaré dispuesta a darte una oportunidad. No será fácil y no será rápido, pero tal vez podamos empezar de nuevo». El alivio y la gratitud llenaron el corazón de Juan Pablo. Sabía que no era una promesa completa,
pero era más de lo que había esperado. Isabel estaba dispuesta a darle una oportunidad y él haría todo lo posible para no fallarle. «Gracias, Isabel», dijo con la voz llena de emoción. «No te decepcionaré, te lo prometo». Isabel asintió y se levantó del banco, preparándose para volver a su trabajo. Pero antes de irse, le dirigió una última mirada, más cálida de lo que Juan Pablo había visto en meses. «Tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, Juan Pablo. Pero tal vez, con el tiempo, podamos ser algo más que compañeros de trabajo». Juan Pablo sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un poco más brillante. El sol de la mañana iluminaba la mansión Valdés, como si un nuevo aire se respirara en cada rincón de aquel enorme hogar. Para Juan Pablo, los últimos meses habían sido los más transformadores de su vida. Desde que su padre lo obligara a trabajar como un empleado más, su visión del mundo había cambiado radicalmente. Lo que antes veía como una vida llena de lujos vacíos y superficialidades, ahora lo entendía como una oportunidad de ser mejor. Cada día de trabajo con Isabel había sido una lección de humildad, de respeto y, más importante, de autodescubrimiento. Aunque el trabajo físico seguía siendo agotador, ya no lo veía como un castigo. Había aprendido a valorar el esfuerzo que Isabel y otros empleados hacían día a día para mantener la mansión impecable. Ahora, al final de su castigo, Juan Pablo no solo era un hombre diferente, sino que también había aprendido algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la importancia de la dignidad y el respeto por los demás. Esa mañana, don Manuel lo había llamado a su despacho. Juan Pablo sabía que su castigo llegaba a su fin, pero lo que realmente esperaba era la oportunidad de hablar con Isabel, de saber si su decisión de darle una oportunidad aún estaba en pie. Cuando llegó al despacho, su padre lo estaba esperando detrás de su gran escritorio de caoba, con una expresión serena pero firme. Aunque durante todo ese tiempo don Manuel había observado a su hijo desde la distancia, sabía que el cambio en Juan Pablo era real. Ya no veía al joven arrogante y mimado que había humillado a Isabel en aquel fatídico restaurante, sino a un hombre que había aprendido lecciones difíciles, pero necesarias. «Juan Pablo, quiero hablar contigo antes de que termines tu castigo», comenzó don Manuel con una voz calmada. «He visto el esfuerzo que has hecho estos meses. No solo te has enfrentado a tus errores, sino que has trabajado para corregirlos. Estoy orgulloso de ti». Las palabras de su padre resonaron en Juan Pablo con una fuerza que no esperaba. Durante tanto tiempo había temido decepcionarlo, y aunque había cometido errores graves, escuchar esas palabras de reconocimiento le llenó el corazón. «Gracias, papá», respondió Juan Pablo con la voz cargada de emoción. «Sé que he hecho cosas terribles, y no hay excusa para lo que hice, pero he intentado cambiar, y lo seguiré intentando». Don Manuel asintió, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y satisfacción. «Eso es lo que importa», dijo. «Que sigas intentándolo, no solo con Isabel, sino contigo mismo. El verdadero cambio viene de adentro, y aunque el camino es largo, ya has dado los primeros pasos». Juan Pablo asintió. Sabía que su transformación no estaba completa. Quedaba mucho por hacer, y especialmente mucho por demostrarle a Isabel. Después de la conversación con su padre, salió del despacho con una sensación de alivio. El castigo había terminado, pero su verdadera tarea apenas comenzaba. Más tarde, cuando encontró a Isabel en el jardín, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Ella estaba ocupada regando las flores, su rostro concentrado como siempre. Sin embargo, cuando Juan Pablo se acercó, Isabel lo notó y dejó la regadera a un lado. «Hola, Isabel», saludó él, con una sonrisa suave. «¿Tienes un momento?» Isabel asintió, sin dejar de observarlo con esa mirada analítica que había desarrollado después de meses trabajando juntos. «Claro, dime». Juan Pablo respiró hondo. Sabía que este era el momento de hablar con sinceridad, de abrir su corazón una vez más, ahora que su castigo había terminado. «Hoy es mi último día de trabajo aquí», comenzó, aunque Isabel ya lo sabía.
pero quería decirte algo antes de que termine todo esto. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Todo lo que hemos pasado juntos, todo lo que he aprendido, ha cambiado mi vida. Y sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lo que siento por ti no ha cambiado. Si acaso, se ha vuelto más fuerte. Isabel lo miró en silencio, sus ojos buscando alguna señal de falsedad o duda en él, pero no encontró ninguna. Sé que me dijiste que necesitabas tiempo, continuó Juan Pablo, y lo entiendo. No espero que todo se resuelva de un día para otro, pero lo que quiero es que sepas que estoy dispuesto a esperar, a seguir trabajando para ganarme tu confianza. No quiero que esto termine aquí. Isabel lo observó por un largo momento antes de responder. Durante meses había visto cómo Juan Pablo cambiaba, cómo su arrogancia se desvanecía poco a poco, reemplazada por una humildad que antes le habría parecido imposible. Había sido testigo de su esfuerzo, de sus disculpas sinceras y de su lucha interna por ser una mejor persona. Finalmente, Isabel sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «He visto tu esfuerzo, Juan Pablo», dijo suavemente, «y aunque me ha costado mucho confiar en ti de nuevo, creo que, tal vez, podamos empezar de nuevo. No prometo nada, pero estoy dispuesta a intentarlo». Las palabras de Isabel lo llenaron de una alegría que apenas podía describir. Sabía que no era una promesa completa, pero era más de lo que esperaba. Era una oportunidad, un nuevo comienzo. «Eso es todo lo que pido», respondió él, con una sonrisa genuina. «Y haré todo lo posible para no fallarte». Isabel asintió, y aunque aún quedaban muchas heridas por sanar, ambos sabían que estaban en el camino correcto. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que había esperanza para el futuro. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la mansión Valdés, Juan Pablo e Isabel caminaron juntos por el jardín, sin decir mucho más, pero sintiendo que, después de todo, tal vez las segundas oportunidades sí eran posibles. Y aunque el futuro era incierto, sabían que estaban dispuestos a enfrentarlo, esta vez lado a lado.